Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez DS. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy AQ como siempre listo para traerles un nuevo vídeo que su copyright que les va a encantar, o al menos, los va a dejar pensando un buen rato. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de QU Copyright hablar en las redes sociales y en la prensa del Corazu Superíndice 3N, un tema que involucra a dos de las figuras queridas y talentosas del mundo del espectáculo turco, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Ya saben de QU Copyright en estamos hablando, esa pareja que nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N en la pantalla y fuera de ella. Rense para un análisis profundo, sin rodeos y con toda la información Superíndice 3N disponible sobre los rumores, las especulaciones y por supuesto, las imágenes que han estado circulando y que supuestamente dejan al descubierto aspectos muy íntimos de la relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem. Agun Rense porque esto se pone bueno. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, du copyright déjenme recordarles lo importante que es para su apoyo. Si este es tu primer vídeo en mi canal, o si ya eres un asiduo, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis contenidos. Me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este y además que aseguras de estar siempre al día con las últimas noticias, tendencias y chismes del mundo del entretenimiento. Asu que ya lo sabes, un clic y te unes a esta gran familia. Ahora sin preámbulos vamos al grano. El romance entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fue sin duda alguna, uno de los comentados y seguidos en los últimos aún más menos os. Su química en la exitosa serie, Senu con diéresis al cap, llamas a mi puerta, era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. Era evidente que entre ellos había algo que una simple relación Superíndice 3N profesional. Y como suele suceder en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer. Los fans, con su agudo olfato y su incansable búsqueda de pistas, comenzaron a recopilar evidencias que apuntaban a un romance secreto entre los protagonistas. Fotografías robadas, comentarios sutiles en redes sociales, miradas CU Superíndice 3 cómplices en entrevistas, todo parecía indicar que Hande y Kerem estaban viviendo una historia de amor digna de un cuento de hadas. Y finalmente la confirmación Superíndice 3N llegó Superíndice 3. Después copyright de meses de especulaciones, la pareja decidió Superíndice 3 hacer público su romance, desatando una ola de alegría y entusiasmo entre sus seguidores. Era oficial, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin estaban juntos y enamorados. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. La pareja se mostraba feliz y enamorada en cada aparición Superíndice 3N pública, compartiendo momentos románticos en sus redes sociales y declaró su amor incondicional en entrevistas. Se convirtieron en la pareja del momento, un ejemplo de amor y felicidad para muchos. Su historia de amor, al menos en apariencia, era la materialización Superíndice 3N de ese romance de cuento que tantos anhelamos. Viajes sexo Superíndice 3 ticos, cenas románticas, gestos cariu más menos osos en público, cada detalle era minuciosamente documentado y compartido con sus millones de seguidores, quienes se deleitaban con cada nueva imagen, cada nuevo vídeo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después copyright de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decua que la presión Superíndice 3N medio urtica, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables habían comenzado a desgastar la relación Superíndice 3N. Aunque Hande y Kerem intentaron mantener la calma y negar los rumores, la verdad era que algo no andaba bien. Y finalmente la noticia que nadie quiero escuchar se confirmó Superíndice 3, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin habían terminado su relación Superíndice 3N. La noticia fue un shock para sus fans, que se negaban a creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Muchos esperaban una reconciliación Superíndice 3N, un segundo capítulo en su historia de amor. Pero el tiempo pasó Superíndice 3 y aunque Hande y Kerem mantuvieron una relación Superíndice 3N cordial, no hubo más menos sales de una posible reconciliación Superíndice 3N. Cada uno siguió Superíndice 3 su camino, enfocándose en sus carreras y en sus vidas personales. La ruptura, aunque negada inicialmente por ambas partes, fue un golpe duro para el fandom, que se había ilusionado con un felices para siempre.
Las teorías sobre las razones de la separación superíndice 3N no tardaron en inundar las redes: celos profesionales, diferencias en sus proyectos futuros, la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el constante escrutinio público. Todas las opciones eran consideradas, analizadas y debatidas con pasión superíndice 3N. Y es aquí donde entra en juego el tema principal de este vídeo: las supuestas fotos últimas que han estado circulando en redes sociales y que involucran a Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Estas imágenes, que han sido compartidas y comentadas por miles de personas, muestran a la pareja en situaciones prometedoras y que supuestamente revelan detalles muy personales de su relación superíndice 3N. La filtración superíndice 3N de estas imágenes ha generado una controversia a nivel mundial y ha reabierto el debate sobre los límites de la privacidad y la responsabilidad en las redes sociales. Ahora bien, es importante ser muy cautelosos con este tipo de información superíndice 3N. En primer lugar, porque la veracidad de estas fotos no ha sido confirmada. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es muy fácil manipular imágenes y crear montajes que parecen reales. Así que antes de dar por hecho que estas fotos son autocopyrightísticas, es fundamental analizarlas con lupa y buscar fuentes confiables que puedan confirmar su origen. La de Fake Technology, por ejemplo, ha alcanzado niveles de sofisticación superíndice 3N que hacen prácticamente imposible distinguir una imagen real de una falsa a simple vista. Por lo tanto, es crucial recurrir a expertos en análisis forense digital para determinar la autenticidad de las imágenes. Además, es fundamental investigar el origen de las fotos, rastrear su procedencia y verificar si han sido alteradas o manipuladas de alguna manera. En segundo lugar, es importante recordar que Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin son seres humanos, con derecho a la privacidad y al respeto. Independientemente de si las fotos son verdaderas o falsas, difundir este tipo de material sin su consentimiento es una violación superíndice 3N de su intimidad y puede causarles un daño más menos o irreparable. Así que antes de compartir estas imágenes, pensemos en las consecuencias que nuestros actos pueden tener en la vida de otras personas. La difusión superíndice 3N de contenido privado sin consentimiento es una forma de acoso y violencia digital, y puede tener consecuencias devastadoras para la víctima. Es importante recordar que detrás de cada imagen, de cada vídeo, hay una persona con sentimientos y emociones, y que nuestros actos en las redes sociales pueden tener un impacto real en sus vidas. Pero, dejando de lado la cuestión superíndice 3N con diéresis copyrightica y legal, también copyright N es importante analizar el impacto que este tipo de noticias tiene en la imagen pública de Ande y Kerem. Como figuras públicas, estuvieron constantemente expuestos al escrutinio de los medios y del público. Cada uno de sus actos, cada una de sus palabras, es analizado y juzgado con lupa. Y este tipo de noticias, por supuesto, puede afectar negativamente su reputación superíndice 3N y su carrera profesional. Las marcas que los contratan como embajadores, los productores que los consideran para sus proyectos, e incluso el público que consume su trabajo pueden verse influenciados por la controversia generada por la difusión superíndice 3N de las imágenes. Es un daño más menos o colateral que a menudo es difícil de revertir. Es evidente que la difusión superíndice 3N de este tipo de material puede generar morbo y curiosidad entre el público. Pero, ¿AQ copyright precio? ¿Realmente vale la pena sacrificar la privacidad y la dignidad de otras personas por unos minutos de entretenimiento? Yo creo que no. Creo que como sociedad debemos ser muy conscientes del daño más menos o que podemos causar con nuestros actos y aprender a respetar la intimidad de los demás. Debemos promover una cultura de respeto y empatía en las redes sociales, donde la privacidad sea valorada y protegida, y donde la difusión superíndice 3N de contenido privado sin consentimiento sea condenada y castigada. Volviendo al tema de Ande y Kerem, es importante recordar que su relación superíndice 3N, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. Hubo momentos de felicidad y momentos de tristeza, momentos de cercanía y momentos de distanciamiento. Y aunque su historia de amor llegó superíndice 3 a su fin, eso no significa que debamos revivir el pasado y hurgar en sus intimidades. Creo que lo más respetuoso que podemos hacer es dejar que sigan adelante con sus vidas y enfocarnos en apreciar su talento y su trabajo. Dejemos que reconstruyan sus vidas lejos del escrutinio público, y que encuentren la felicidad en sus propios copyright minos. Ahora, quiero hablar un poco sobre la reacción superíndice 3N de los fans ante esta situación superíndice 3N.
Como era de esperarse, la difusión superíndice 3n de estas supuestas fotos ha generado una gran división superíndice 3n entre los seguidores de Hande y Kerem. Algunos han expresado su indignación superíndice 3n y han defendido a la pareja, argumentando que se trata de una violación superíndice 3n de su privacidad. Han creado hashtags de apoyo, han denunciado las cuentas que difunden las imágenes, y han llamado a la calma y a la cordura. Otros, en cambio, han mostrado su curiosidad y han compartido las imágenes, alimentando el morbo y la especulación superíndice 3n. Han creado teorías conspirativas, han analizado cada detalle de las fotos, y han juzgado y condenado a la pareja. Esta división superíndice 3n en el fandom ha generado un clima de tensión superíndice 3n y hostilidad en las redes sociales. Es importante entender que la reacción superíndice 3n de los fans es comprensible. Hande y Kerem se convirtieron en un referente para muchos, un símbolo de amor y felicidad. Y es natural que sus seguidores se sientan decepcionados y dolidos al ver su relación superíndice 3n llegar a su fin. Pero también copyright N es importante recordar que los fans no tienen derecho a invadir la privacidad de sus ídolos ni a juzgar sus decisiones. El fanatismo puede llevar a comportamientos obsesivos y controladores, que pueden ser perjudiciales tanto para la víctima como para el perpetrador. Es importante mantener una actitud equilibrada y respetuosa hacia las figuras públicas, y recordar que son personas con derechos y sentimientos. En definitiva, el caso de Hande Eruparrafoel y Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la responsabilidad en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que las figuras públicas son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con dignidad. Y nos invita a ser muy conscientes del impacto que nuestros actos pueden tener en la vida de otras personas. Nos obliga a cuestionar nuestros propios valores y principios, y a reflexionar sobre el papel que jugamos en la difusión superíndice 3n de contenido privado sin consentimiento. Y ahora, antes de finalizar este vídeo, quiero dejar claro que mi intención superíndice 3n no es juzgar ni condenar a nadie. Mi objetivo es simplemente analizar la situación superíndice 3n desde una perspectiva objetiva y respetuosa, invitando a la reflexión superíndice 3n y al debate. Creo que es importante hablar de estos temas, aunque sean incluso superíndice 3 modos, para crear conciencia y promover una cultura de respeto y responsabilidad en el mundo del entretenimiento. Este tipo de situaciones son una oportunidad para aprender y crecer como sociedad, y para construir un entorno digital seguro y respetuoso para todos. En resumen, hoy hemos hablado sobre los rumores y las especulaciones en torno a las supuestas fotos íntimas de Hande Eruparrafoel y Kerem Bürsin. Hemos analizado la importancia de verificar la veracidad de este tipo de información superíndice 3n, el derecho a la privacidad de las figuras públicas y el impacto que este tipo de noticias puede tener en su imagen y su carrera profesional. También copyright N hemos hablado sobre la reacción superíndice 3n de los fans y la importancia de mantener una actitud respetuosa y responsable ante esta situación superíndice 3n. Hemos explorado las implicaciones condieresis copyrighticas y legales de la difusión superíndice 3n de contenido privado sin consentimiento, y hemos reflexionado sobre la necesidad de promover una cultura de respeto y empatía en las redes sociales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me he esforzado por traerles toda la información superíndice 3n disponible de la manera clara y objetiva posible. Recuerden que mi intención superíndice 3n es simplemente informar y entretener, y no juzgar ni condenar a nadie. Quiero recordarles que la información superíndice 3n que les he presentado hoy es basada en fuentes públicas y en mi propia análisis, y que cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis contenidos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a muchas personas. Me encantará saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de las supuestas fotos de Hande y Kerem? ¿Creen que es una violación superíndice 3n de su privacidad? ¿Qué copyright medidas creen que se deberán tomar para proteger la privacidad de las figuras públicas en las redes sociales? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo y abramos un debate respetuoso y constructivo. Me interesa mucho conocer su punto de vista.
Su opinión superíndice 3N es valiosa y contribuye a enriquecer el debate. Y finalmente quiero recordarles que en este canal siempre encontrar en información superíndice 3N veraz, entretenida y respetuosa. Me esfuerzo por traerles contenido de calidad que les haga pensar, reír y aprender. Asu que si aún no lo han hecho los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que no se arrepentirú, Rene. Muchas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. Y recuerden, la privacidad es un derecho, no un privilegio. Hasta pronto.